Bien, hoy en matemáticas de segundo año vamos a estudiar los ángulos entre rectas paralelas y una secante. Primeramente definamos lo que es un ángulo. Es el espacio comprendido entre dos semirrectas que tienen un punto común llamado vértice y se denota con este símbolo, se lee ángulo A o B, o muchas veces utilizamos alguna letra griega. En este caso he utilizado la letra alfa. Pero bien, para nosotros medir esa amplitud de ese ángulo, tenemos la medida llamada grado. Grado es cada una de las 300 partes iguales en que se divide una circunferencia y se denota con el símbolo 1 y el símbolo de grado en la parte superior. Veamos alguna equivalencia. Un grado equivale a 60 minutos, un minuto equivale a 60 segundos y un grado tiene 3600 segundos. Veamos lo que son ángulos formados por dos rectas paralelas y una secante. La recta 1 y la recta L2 son paralelas y la recta S es la recta secante. Esas dos rectas paralelas y esa secante forman 8 ángulos. 1, 2, 3, 4 en la parte superior, 5, 6, 7 y 8 en la parte inferior. Esos ángulos, dependiendo de la posición que tenga, van a tomar diferentes nombres. Por ejemplo, ángulos alternos externos. Son ángulos situados fuera de las paralelas, a un y otro lado de la secante y con diferentes vértices. Por ejemplo, el ángulo 1 y el ángulo 7 están fuera de las paralelas, por eso se llama externo. Y también se llama alterno porque este está del lado derecho de la secante y este está del lado izquierdo. Este está por debajo y este está por encima. El ángulo 1 y el ángulo 8 son alternos externos, pero también el ángulo 2 y el ángulo 8. 2 y 8 son alternos externos. Y esos ángulos alternos externos son iguales. Veamos ahora los ángulos alternos internos. Son ángulos que están situados dentro de las paralelas, a uno y otro lado de la secante y con diferentes vértices. Estos ángulos son iguales. Podemos observar en el gráfico, el ángulo 3, 4, 5 y 6 son ángulos internos, pero que sean alternos. Alterno quiere decir uno del lado arriba y otro del lado abajo de la secante. El ángulo 3 es igual al ángulo 5 porque son alternos internos. El ángulo 4 y el ángulo 6 son ángulos alternos internos. También son iguales. Ángulos correspondientes. Son ángulos que están situados del mismo lado de la secante, uno interno y el otro externo, con diferentes vértices. Estos ángulos son iguales. Tienen que estar del mismo lado de la secante. Por ejemplo, 1, 4, 5, 8 están del mismo lado, es decir, están por debajo de la secante. Pero uno externo, el 1, y uno interno, el 8. El 1 y el 5, el 1 y el 5 son ángulos correspondientes, son iguales. El ángulo 4 y el ángulo 8, uno interno y el otro externo. El 4 y el 8 son iguales. Pero también por la parte superior, 2, 3, 6, 7 están del mismo lado. Si yo tomo un ángulo externo, el 2, tomo un ángulo interno, el 6, el 2 es igual al 6 y el ángulo 3 es igual al ángulo 7. Bien, veamos ahora lo que son ángulos conjugados. Ángulos conjugados son ángulos que están situados del mismo lado de la secante. Los dos tienen que ser internos o los dos externos, con diferentes vértices. En el gráfico podemos observar, y además ellos son suplementarios, quiere decir que la suma de ellos es de 180 grados. En el gráfico, si nosotros sumamos el ángulo 1 y el ángulo 8, la suma de ellos dos es de 180 grados. El ángulo 4 y el ángulo 5 también forman ángulos conjugados. El 2 con el 7 suman 180. El ángulo 3 con el ángulo 6 daría también 180 grados. Ángulos opuestos por el vértice. Dos ángulos son opuestos por el vértice si están formados por semirrectas opuestas. En el gráfico podemos observar que el ángulo 1 y el ángulo 3 son uno frente al otro. Eso se llama opuesto por el vértice. El ángulo 2 y el ángulo 4 son opuestos por el vértice. Ellos dos son iguales. El 5 y el 7 son iguales porque son opuestos por el vértice. La misma operación ocurre con el 6 y el 8. Veamos esto ahora a través del siguiente ejemplo. Calcular la medida del ángulo X en el siguiente gráfico.
Aquí tenemos nuestro gráfico, las dos rectas paralelas y también tenemos una secante. Te estoy dando este ángulo aquí en la parte superior derecha, 3x menos 43 grados. Aquí en el lado inferior izquierdo te estoy dando el ángulo x más 31. Podemos observar que el ángulo 3x y x más 31 son ángulos alternos externos. Son alternos externos, primero, externos porque están afuera de las paralelas, están del lado afuera. Pero este está del lado derecho y este está del lado izquierdo de la secante. Por eso se llama alterno. Entonces, los dos ángulos alternos externos son iguales. Por lo tanto, podemos escribir 3x menos 43 grados es igual a x más 31. Eso podemos decir que son iguales porque son ángulos alternos externos. Ahora vamos a resolver esta ecuación. La incógnita del primer miembro 3x y esta x pasa negativa. El 43 que está negativo pasa positivo al segundo miembro y el 31 queda con su signo. Si efectuamos la operación en ambos miembros me quedaría 2x en el primero, lo restamos y en el segundo miembro sumamos y nos quedaría 74. Ya sabemos que este 2 multiplica, pasa al otro miembro dividiendo. Si efectuamos la división me quedaría que x igual a 37 grados. Pero también me mandaron a buscar la medida del ángulo y en el gráfico. El ángulo y el ángulo x más 31 grados, fíjate que está uno frente al otro. Eso se llama ángulos opuestos por el vértice. Los ángulos opuestos por el vértice son iguales. Por lo tanto, podemos escribir y es igual a x más 31 grados, porque son opuestos por el vértice. Ahora sustituyo, y es igual, x vale 37 grados más 31. Si efectuamos esa suma, nos va a quedar entonces que y es igual a 68 grados. Bien, veamos ahora un segundo ejemplo. Aquí tenemos nuestro gráfico a la derecha, tenemos las dos rectas paralelas y tenemos la secante. El ángulo 3x sobre 2 menos 10 grados y el ángulo x más 50 grados, podemos observar que son ángulos correspondientes. Se llaman correspondientes porque uno es externo y el otro es interno, del mismo lado de la secante. Uno externo y el otro interno. Los ángulos correspondientes son iguales. Por lo tanto, podemos escribir 3x sobre 2 menos 10 es igual a x más 50 grados. Aquí se nos presenta una ecuación con denominadores. Lo primero que hacemos sería buscar el mínimo, que es 2. 2 entre 2 da 1 por 3x, que serían 3x, menos 2 entre 1 y 2 por 10 serían 20, igual 2 entre 1 y 2 por x, 2x, más 2 entre 1, 2 por 50 darían 100. Agrupamos las incógnitas en un solo miembro y el término independiente en el otro miembro. El 3x queda con su signo y el 2x que está positivo pasa negativo al primer miembro. El 20 que no tiene incógnita pasa al segundo miembro positivo porque cambia de miembro y el 100 queda con su signo. Si efectuamos la operación en ambos miembros nos quedaría 3x menos 2x en una sola x en el primer miembro y en el segundo miembro se nos presenta una suma, nos daría 120 grados. De esa manera hemos calculado el valor de x. Si nosotros vamos al gráfico, podemos observar que el ángulo y el ángulo x más 50 grados son internos. El ángulo y el ángulo x más 50 son ángulos alternos internos. Los ángulos alternos internos son iguales. Por lo tanto, podemos escribir y es igual x más 50. Pero ya sabemos que x vale 120 grados. Al sustituir me quedaría y es igual 120 más 50. Por lo tanto, y vale 170 grados. Como un tercer ejemplo tenemos acá lo siguiente. Las dos rectas paralelas y la recta secante. Los dos ángulos que te estoy señalando, los dos son internos y también están del mismo lado de la secante. Eso es lo que nosotros hemos llamado ángulos conjugados. Los ángulos conjugados, la suma de ellos dos es igual a 180 grados. Esa es lo que hay que saberse primero, la parte teórica. Es decir, 5 tercios de x menos 12 grados más x más 32 grados es igual a 180 grados. Una ecuación con denominadores tenemos que buscar el mínimo, que es 3. Entre 3 da 1 por 5x queda 5x. Más 5, 3 entre 1 a 3 por 12 sería
36, perdón, aquí hay un error, aquí sería más 12. Esto es 5 tercios de x más 12. Entonces aquí quedaría más 36. 3 entre 1 y 3 por x, 3x. Más 3 entre 1 y 3 por 32 daría 96. 3 entre 1 y 3 por 180 daría 540. Entonces, aquí nos quedaría 5x queda con su signo, el 3x queda con su signo. En el segundo miembro, 540 conserva su signo. El 96 que está positivo pasa a negativo. Y el 96 que está aquí positivo pasa al otro miembro negativo. Corrijo, aquí hay un error, aquí es más 12 grados, por favor. Si agrupamos los términos semejantes me quedaría 5x más 3x serían 8x. Y en el segundo miembro, al efectuar la suma algebraica me quedaría 480 grados. Cuando yo despejo x, el 8 sabemos que pasa dividiendo. Y si efectuamos la división, me quedaría que x vale 51 grados. De esa manera hemos calculado el valor de esa x. Veamos un cuarto ejemplo. Aquí he señalado los ángulos. 4 tercios de x menos 56 grados, x sobre 2 más 10 grados. Estos dos ángulos son alternos, internos. Internos porque están dentro de las paralelas. Y alternos porque uno está del lado arriba de la secante y la otra está del lado abajo de la secante. Esos ángulos son iguales. Por lo tanto, podemos escribir la siguiente igualdad. 4x sobre 3 menos 56 es igual a x sobre 2 más 10. Ya sabemos que aquí tenemos una ecuación con denominadores, tenemos que buscarle el mínimo, que es 6. 6 entre 3 daría 2 por 4, 8x, menos 6 entre 1 es 6, por 56 daría 336 grados, igual 6 entre 2 daría 3 por x, serían 3x, más 6 entre 1 es 6 por 10, 60. De esa manera tenemos la ecuación lineal. Vamos a agrupar ahora todas las incógnitas en un solo miembro y al tema independiente en el otro miembro. El 8x se queda y esta 3x que está positiva pasa al primer miembro negativo. Igual, 360 grados que está aquí negativo pasa a positivo y el 60 que está positivo conserva su signo. Si efectuamos la operación correspondiente en cada miembro me quedaría 8x menos 3x serían 5x, mientras que en el segundo miembro tenemos una suma, 396 grados. Si yo despejo x, sabemos que este 5 pasa dividiendo y quedaría x es igual 396 sobre 5. Y si efectuamos la división, nos quedaría que x es igual entonces a 39,2 grados. Bien, ahora a manera de repaso vamos a ver alguna operación con medidas de ángulo. Ya nosotros estudiamos esto en primer año, sin embargo creo que es conveniente hacerle un pequeño repaso a la adición. 36 grados más 25 grados con 42 segundos. Le vamos a sumar 15 grados, 30 minutos, 23 segundos. Entonces, debemos de sumar por columna, segundo con segundo, minuto con minuto y grado con grado. Si yo sumo los segundos me va a quedar 65 segundos. Los minutos darían 55 y los grados darían 51. Pero como te lo estoy indicando, el reloj nos marca 65 segundos. Dejamos 5 segundos donde corresponden los segundos. Y los 60 segundos que sobran de aquí, 60 segundos hacen un minuto. Lo pasamos con los minutos y serían 56 minutos. Los grados quedan iguales. Segundo ejemplo. 76 grados, 53 minutos, 23 segundos. Vamos a sumarle 59 grados, 16 minutos, 40 segundos. Al sumar por columnas nos quedaría 63 segundos, 69 minutos, 135 grados. Ya sabemos que el reloj nos marca 63 segundos. Apartamos 60 y nos quedamos con 3. Dejamos los 3 segundos. ¿Dónde van los segundos? Pero estos 60 segundos que me sobraban aquí, 60 segundos hacen un minuto. Ese minuto lo agrupa con los minutos y serían 70 minutos. Pero también sabemos que el reloj nos marca 70 minutos. Aquí tenemos 70 minutos, ¿verdad? Ahora, de esos 70 minutos pasamos 1 al 135 y me quedaría 136 grados, 10 minutos y 3 segundos. Si yo voy a efectuar una multiplicación, bueno, se trata de multiplicar grados, minutos y segundos por el factor indicado.
Vamos a multiplicar 23 grados, 18 minutos, 15 segundos por 3. Al multiplicar me quedaría 15 por 3, 45 segundos. 18 por 3 serían 54 minutos. Y 3 por 23 daría 69 grados. Como los grados no importaría la cantidad que tengamos, pero los minutos y los segundos no llegan a 60, lo dejamos así. Veamos un segundo ejemplo de la multiplicación. 36 grados, 29 minutos, 32 segundos por 2. Al efectuar la multiplicación quedaría 64 segundos, 58 minutos, 72 grados. Ya sabemos que el reloj nos marca 64 segundos. Apartamos 60 segundos, que es un minuto, y nos quedamos con los 4 segundos. Pero los 60 segundos que apartamos es un minuto, lo agrupa con los 58 minutos y daría 59 minutos. Y el 72 grados quedaría igual, 72 grados. Vamos ahora a una división. 42 grados, 18 minutos y 24 segundos. Lo vamos a dividir entre 3. Para esto basta con dividir cada uno de los elementos entre 3. Por ejemplo, 42 grados entre 3 daría 14 grados. 18 minutos entre 3 nos va a dar 6 minutos. 24 segundos entre 3 nos va a dar 8 segundos. Ahí no hay ningún problema. El problema se nos puede presentar a nosotros cuando hay algún resto. Por ejemplo, 17 grados dividido entre 3. 17 entre 3 cabe a 5. 5 por 3, 15 y sobran 2. Pero lo que sobran son 2 grados. Estos 2 grados los transformamos en minutos. Si un grado tiene 60 minutos, 2 grados van a tener 120 minutos. Entonces, en vez de decir que me sobran 2 grados, yo puedo decir que me están sobrando 120 minutos. Esos 120 minutos los dividimos entre 3 y me da 40 minutos. Por lo tanto, la división de 17 grados entre 3 nos va a dar 5 grados 40 minutos. A continuación te presento los ejercicios de la hoja de trabajo. Espero que no se te presente ninguna dificultad y puedas entregármelo a la fecha indicada. Bien, nos vemos en nuestra próxima oportunidad. Gracias.